Sí. Me escucho. Bueno, buenos días para todas y para todos. Bienvenidos a una nueva sesión de la Cátedra Itinerante de Género, Política y Derecho. Ya tenemos un buen número en sala, vamos a iniciar. Pues como siempre, para mí es un honor darles la bienvenida a esta nueva sesión en este espacio que hemos creado desde la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas precisamente para reflexionar, debatir, hablar sobre todos esos desafíos y oportunidades que tenemos para promover el género, la igualdad de género, los derechos de las mujeres, de los colectivos no masculinos. Entonces, en esta oportunidad, a lo largo de este año, perdón, hemos venido dedicando las cátedras precisamente a profundizar todos esos conceptos que son fundamentales y que sustentan la igualdad de género. Hemos hablado de la equidad, hemos hablado de algunos de los derechos de las mujeres. Y nuestras invitadas pues han ido profundizando sobre esas teorías, sobre el marco normativo, sobre todos los avances e incluso los desafíos que aún nos quedan en esta materia. Pero hoy precisamente queremos dar un paso más allá y nos hemos puesto en la tarea de buscar una experta que nos lleve a que toda esa información que hemos ido aprendiendo a lo largo del año, pues la pongamos en práctica. Entonces, hoy nuestra cátedra estará enfocada principalmente en tratar de entender de entender y aplicar cómo se formulan esos protocolos de prevención y atención a las violencias de género. Sabemos que la violencia de género sigue, es constante, de hecho está en crecimiento y necesitamos que todas estas personas que conocen y saben cómo podemos apostarle a disminuir este tema, pues vengan, nos acompañen, nos den herramientas necesarias precisamente para prevenir y para atender estas violencias de manera integral, de manera sensible, con perspectiva de género. Entonces, para guiarnos en esta propuesta, en este tema, hemos invitado y tenemos el privilegio de contar con la experta Diana Duque Muñoz, quien precisamente va a compartirnos el día de hoy todos sus conocimientos, todas sus experiencias en esta implementación de estos protocolos y en cómo podemos contribuir desde cada una de nuestras posiciones, desde la academia, como estudiantes, como docentes, desde las instituciones públicas, porque sabemos que hay muchas participantes que están allí. Entonces, ¿cómo a partir de desde nuestra posición podemos generar esos espacios seguros y equitativos? Entonces, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida pues a nuestra experta, Diana Duque. Ella es antropóloga, es especialista en gerencia de entidades de desarrollo social, magíster en gobierno y políticas públicas, cuenta con más de 13 años de experiencia en en la enseñanza y transversalización del enfoque y la equidad de género. Por supuesto, desde una mirada interseccional, ha trabajado en entidades públicas, privadas, de educación superior, de cooperación internacional y es la directora de estudios de género de América Latina.
Antes de darle paso a nuestra invitada del día de hoy, pues quiero invitarlos a que participemos activamente, a hacer sus preguntas a través del chat. Una vez nuestra experta finalice, van a tener un espacio para que también se abran los micrófonos y puedan hacer las preguntas directamente, pero si tienen algunas preguntas durante la intervención de Diana, por favor déjenlas en el chat que las estaremos leyendo. Recordar también que nosotros vamos a otorgar un certificado de participación a las personas que ingresen al menos a 8 sesiones de la cátedra de género. Entonces, recordarles diligenciar la asistencia, que es el medio en el que podemos pues comprobar y certificar este espacio. Muchas gracias a todas y a todos por venir y Diana, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por esta bienvenida, por esta invitación. Y acá me alegra mucho ver todas estas personas conectadas. A mí siempre me da como mucha esperanza ver que hay gente que está interesada en trabajar este tema, que tiene compromiso, que tiene como esa dedicación desde cada uno de los espacios en los que estamos y con los aprendizajes que vamos obteniendo. Qué rico poderlos compartir y qué rico poder hacer esas construcciones conjuntas que nos lleven a lograr que esto sea posible. Según la ONU, por ejemplo, dice que estamos a unos 300 años de lograr la equidad de género y por eso será que a mí me da tanta alegría cuando veo toda la gente conectada porque digo, bueno, estamos a 300 años, pero si cada una de las personas que estamos acá hacemos lo mejor que podamos y aportamos lo más que nos dé, creo que ese tiempo se va a reducir y vamos a poder hacer grandes transformaciones y al menos ver parte de esas transformaciones que estamos sembrando. Entonces, muchas gracias, Stephanie, por la invitación y gracias a todas las personas que se conectan. Hoy les quiero compartir, bueno, yo no soy abogada, mucho del contenido de los protocolos tiene que ver con derecho, pero hoy les quiero traer también como cuál ha sido mi experiencia y cuál ha sido de pronto esa mirada que tiene que ver con el enfoque de género en los protocolos, porque muchas veces, yo no sé, supongo que aquí hay muchas personas en diferentes niveles de conocimiento, pero suele pasar que como los protocolos requieren un conocimiento que sea amplio, a veces nos quedamos muy segmentados en las profesiones. Entonces, por ejemplo, hay personas que saben de derecho y que pueden interpretar una ley y saber cómo coger el contenido de esa ley en relación con las demás, pero muchas veces no tienen el conocimiento de qué pasa, por ejemplo, con equidad de género, qué es el género, cómo aplicarlo, qué otras cosas se deberían tener en cuenta y así sucesivamente. Entonces muchas veces ese conocimiento se queda como fragmentado y siento que eso dificulta la correcta creación de los protocolos y en especial la aplicación. Entonces hoy lo que les traigo es desde mi experiencia cómo ha sido esa creación, cuáles son los contenidos que me parece que se deberían tener en cuenta frente a esto. Yo también lo que les tengo que decir es que esto no es una construcción solo mía. Yo vengo trabajando en esto desde hace rato y obviamente cuando trabajo en esto pues también tengo la fortuna de conocer personas que me aportan sus conocimientos y con las que puedo conversar. Recientemente justamente estaba haciendo en la página Estudios de Género en América Latina un live con una abogada experta y con una profesora de una universidad que también ha trabajado mucho estos temas y con ellas conversaba sobre cuáles han sido esas experiencias. Entonces, es basado en eso que les estoy trayendo esta información de hoy. La idea es que podamos mirar. También hay algo aquí que es importante que les quiero pues, compartir y es que sé que hay muchas personas que tienen un conocimiento ya muy amplio, pero también sé que hay personas que se están acercando a estos temas. Entonces, buscando tener una conversación que sea para ambos escenarios y para ambos niveles de conocimiento, quienes no tengan, quienes ya hayan visto parte de esto, por favor, entonces también comprendamos que hay gente que no lo tiene y también vamos a mirar entonces cómo compartimos para uno y para otro, de manera que nos podamos nivelar un poco en el conocimiento. Entonces,
hay un primer escenario que es importante tener en cuenta cuando vamos a trabajar los protocolos de prevención y de atención de violencias basadas en género. Aquí hay algo y es que si ustedes se ponen a mirar la normatividad que vamos a ver ahorita, cuáles son como las herramientas que tenemos a nivel jurídico en el país, muchas veces no se habla específicamente de violencias basadas en género, sino que se habla sobre todo del tema de acoso sexual. Entonces, pero cuando nos ponemos a mirar cómo podemos abordar esto de una forma más integral, es importante que se haga con enfoque de género. Entonces, para poderlo hacer con enfoque de género, el primer paso va a ser poder entender de qué se trata el enfoque de género y cómo deberíamos entender esa importancia que tiene para poderlo aplicar en lo que vamos a hacer. Entonces, un primer escenario es, ¿qué es el enfoque de género? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de género? Entonces, a mí me gusta que lo podamos de una forma muy gráfica y es el enfoque, lo que nos permite es ver lo que antes no estábamos viendo, lo que antes estaba naturalizado. Y ustedes lo van a ver en esta imagen que les traje acá. Y es cuando nos ponemos esas gafas, esos lentes del género, ese enfoque, podemos empezar a ver un montón de cosas que no estábamos notando y podemos empezar a ver una diversidad de la que no estábamos cayendo en cuenta. Hay una definición que a mí me gusta de la categoría de género. Obviamente ahí se van a encontrar mucha literatura sobre esto, pero esta puede ser una de las más sencillas y es como la define la ONU, que dice que son roles, que son comportamientos, que son actividades y atributos de una sociedad determinada en una época determinada, es decir, no siempre es igual, considera apropiados para hombres y para mujeres, o para lo femenino y para lo masculino, que supongo que ustedes también lo han trabajado ya. Además de los atributos sociales y las oportunidades asociadas a una condición de ser hombre o de ser mujer y las relaciones entre hombres, mujeres, niñas y niños. El género también se refiere a las relaciones entre mujeres y a las relaciones entre hombres. ¿Por qué es importante entender esta categoría? Porque esta categoría nos permite mirar también cuáles han sido las formas en las que como sociedad hemos construido esto y cuáles han sido los resultados y las consecuencias que esto tiene. Hay algo que cuando uno se empieza a acercar a esto, obviamente aquí siempre lo que nos vamos a encontrar con todo lo que, yo creo que en toda la academia, pero en género siempre vamos a encontrarnos con que todo lo que estamos aprendiendo va a estar en constante cuestión, va a estar en constante construcción, va a haber un montón de conversaciones y de personas que están poniendo más preguntas, que están debatiendo las cosas, pero iniciando apenas a acercarse al tema, hay una de las categorías que nos ayuda a entender un poquito el tema de género, que es el sistema sexo-género, que es como nosotros básicamente empezamos a asignar a esas características físicas un contenido que es este que aparece acá, de cultura y política. Como yo tengo este cuerpo y a este cuerpo, una vez que yo le empiezo a ver unas características, no sé, en una ecografía, por ejemplo, cuando hay un embarazo, que se empieza a ver, bueno, si tiene características de hombre o de mujer, de macho o de hembra, masculinas, femeninas, entonces le empezamos a asignar un montón de contenido y ese contenido, que es lo que va adentro, eso es el contenido social que le metemos, esa es la cultura y es la política, y esta categoría, por eso es que en la anterior diapositiva, lo que nos decía la ONU es que no es lo mismo en todas las épocas, que no es, que es una cosa que va cambiando y que también, y es política porque también tiene que ver con las relaciones de poder. Entonces, cuando juntamos estas cosas y miramos qué es lo que estamos construyendo a partir de esto, entonces hablamos de la categoría de género. ¿Y por qué es importante tener esto en cuenta? Porque entonces cuando nos vamos a mirar cuáles han sido los resultados de esto, nos encontramos con algunas desigualdades que se han venido generando en relación con lo masculino o con lo femenino. Entonces, por ejemplo, en la parte femenino y de las mujeres, el derecho al voto ha sido una de las conquistas que se han tenido que dar, propiedad, el derecho a estudiar, el derecho a un salario remunerado. Es decir, se empiezan a generar unas desigualdades que configuran que esa forma, el hecho de haber sido hombre, de haber sido mujer, te pone en un lugar en la sociedad
que te generan o unos privilegios o unas desigualdades, pero también hay unas cosas ahí que hay que estar cuestionando todo el tiempo, porque resulta que también, por ejemplo, en el caso de los hombres, ha habido asimismo como ha habido cosas que han sido muy de privilegio para la mayoría de ellos, también ha habido unos costos a nivel social, como por ejemplo el derecho a expresar las emociones, el perder el derecho a expresar las emociones, cuando se cuestiona la paternidad, cuando hay una obligación de ser fuertes, el hecho de que se les obligue, por ejemplo, a muchos de ellos a participar en la guerra, a participar de la fuerza, y de esa manera también cuántas situaciones de salud mental, de violencia, de suicidios y de problemas sociales que ya se convierten a gran escala. Todo esto entonces lo que nos permite, es lo que nos permite empezar a ver esta categoría. Y cuando lo podemos analizar, yo les recomiendo mucho para trabajar los temas que estén pendientes de cuáles son los informes que se van presentando sobre todas estas brechas y sobre la situación de los países. Por ejemplo, hay un estudio que les traje acá que nos va mostrando cuáles son esos resultados de esas desigualdades, específicamente, por ejemplo, en las empresas. Entonces, esto es la fuente es la OIT y dice que a nivel mundial el porcentaje de participación de mujeres en juntas directivas era de alrededor del 17,5% para el momento en que se hace esta investigación. En América Latina, miren tan bajo, 7,9%, el 17% en Colombia, y así lo vamos a ver, por ejemplo, cuántas mujeres están en cargos gerenciales o cargos directivos. Son solamente el 35,5%. Si ustedes se van a ver, por ejemplo, cuál es la brecha mundial alrededor de la participación política de las mujeres, está más o menos del 26%, es decir, solamente un 26% de mujeres participando en cargos políticos de alto nivel. ¿Cuántas veces los países ni siquiera han tenido una mujer presidenta? Y así empezamos a ver un montón de desigualdades que se van generando ahí, que llamamos brechas basadas en género, y son esas desigualdades que vamos a ver en la participación y en los derechos, que son diferentes para unos y para otras en relación con esto. Entonces, por esto es tan importante que podamos trabajar el género en las organizaciones, en las empresas, en los lugares de trabajo, en las universidades, porque resulta que es también en esos espacios y en esos escenarios donde se perpetúan o no estas desigualdades y donde vamos a tener unas consecuencias sociales. Hay también, por ejemplo, otro estudio que hace el PNUD y la Unión Europea en el 2021, que dice que el 52% de las mujeres trabajadoras reportan haber experimentado alguna forma de acoso, de microagresión, y eso constituye una barrera muy seria, por ejemplo, para lo que estábamos viendo ahorita con las otras cifras, que es la participación de las mujeres en cargos de liderazgo. No solamente para que ellos puedan florecer y para que puedan, sino para que también puedan incluso sostenerse ahí. Hay también unos costos económicos y a mí me parece importante hablar de esto porque la mayoría del tiempo escucho a muchas personas hablar de género y hablar de esas cosas como si fuera solamente un asunto filantrópico o como si fuera un tema de, ay, es que somos súper queridos, súper buena gente, entonces vamos a tener en cuenta esto, pero no, eso también tiene unas implicaciones económicas que es importante tener en cuenta. Yo sé que muchas de las personas que están aquí están en organizaciones que están tratando de promover esto, y una de las recomendaciones que yo les hago para que es poder también empezar a hablar en el lenguaje que tienen muchas organizaciones. Y eso, yo les cuento una experiencia. Yo estuve en el Banco Interamericano de Desarrollo en un proyecto que se llamó Iniciativa de Paridad de Género de Colombia, y en ese proyecto estuve mm, a- apoyando muchas empresas, más de 120 empresas del país, en la creación de políticas y de protocolos de prevención y atención de violencias, en mirar cuáles eran los diagnósticos que tenían que hacer, cómo estaban esas organizaciones. Y es importante que nosotros aprendamos a hablar los lenguajes también
que van en sintonía con lo que las organizaciones están haciendo. Entonces, no es lo mismo que yo diga, es importante hacer esto porque sí, porque la ley lo dice, o porque es lindo, o porque es justo, o porque es equitativo, a cuando yo también llego y le digo a una organización, mire, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando usted no está aplicando esto le cuesta plata. Y parte de esa plata que le cuesta es que, por ejemplo, reemplazar a una persona que dejó su trabajo puede costar a la empresa entre 6 y 9 veces el salario y entre el 90 y el 200% del salario anual, según esta investigación. Por ejemplo, cuando hablamos de costos asociados para los países, porque no solamente a nivel más pequeño que son las organizaciones, los costos asociados al ausentismo por situaciones de acoso sexual y laboral que asumen las empresas impactan considerablemente los números de la empresa. Por ejemplo, en Perú hicieron un estudio que logró establecer que medianas y grandes empresas pierden alrededor de 70 millones de días laborales por año, lo que equivale a la pérdida del valor agregado empresarial del 3,7% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, cuando ya lo ponemos también en relación, nos damos cuenta que cuando no somos inteligentes en invertir en enfoque de género, en hacer acciones específicas para impulsar la equidad de género y para transversalizar, que es una cosa que me parece fundamental, y es que cuando estamos hablando de protocolos de prevención y atención de violencias, hay que recordar que esto es una parte pequeñita, como decir, esto es todo lo que estamos hablando de género, y el protocolo es esto pequeñito. Es una de las tantas cosas que podemos hacer. Necesitaríamos, por ejemplo, hacer políticas también que estén hablando de género. ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos no solamente atender y prevenir las violencias, sino también transversalizar con enfoque de género para que nuestros proyectos sean más efectivos, por lo que les estaba mostrando acá. Lograr tener una transversalización del enfoque de género es como, imagínense un saco en el que estamos invirtiendo un montón de monedas y de esfuerzos y de cosas, pero cuando no hay enfoque de género, estamos echándolo en saco roto. Siempre se nos va a perder y se nos va a perder porque no estamos viendo cuáles son esas variables que son importantes tener en cuenta para poder lograr que esos esfuerzos que estamos haciendo sean efectivos porque estamos haciéndolo sobre la base de la desigualdad. Entonces, es súper importante que esto lo podamos tener en cuenta y esto es como el primer paso, es poder abrir esta sombrilla de que estamos trabajando género, una partecita pequeñita es el protocolo, es muy importante, sí, pero qué bueno que no nos quedemos solamente en los protocolos. Los protocolos son solo un pasito, pero necesitamos mirar el género de una forma mucho más amplia y poder mirar cómo lo vamos a transversalizar en los proyectos, en las actividades, cómo vamos a proponer también que haya indicadores, que haya un seguimiento, que miremos cómo estamos avanzando en esto. Yo sé que nos vamos a quedar acá centrados porque vamos a trabajar en protocolos, pero ya me han hecho varias preguntas sobre cómo empezar a hacer esto, si lo quisieran hacer. Les recomiendo en este sentido que busquen, anoten ahí WEP de la ONU, los WEPs, los conocidos WEPs de la ONU, son los principios de empoderamiento femenino por las siglas en inglés, y una de las cosas que permite esta página, es una página, ustedes se loguean, eso es para las organizaciones de todos los tamaños y de todos los niveles, y lo que van a permitir con esto es que les van a hacer unas preguntas, solamente 18, alrededor de esas preguntas ustedes les va a dar un diagnóstico como en semáforo, y les va a permitir saber en qué nivel va la organización en términos de políticas de género y de acciones específicas de género, y eso les va a permitir también tener unos primeros pasos a seguir y unas recomendaciones. Otra recomendación que les puedo hacer es que busquen también cuáles son esos bancos de buenas prácticas en relación con el género para que puedan mirar. Hay cosas muy grandes y muy costosas y hay otras pequeñitas y que no son pequeñitas en el sentido del impacto porque todo es importante y todo suma, sino más bien en relación con el costo económico que puedan tener. Muchas de ellas ni siquiera tienen un costo adicional. Entonces, qué bueno que podamos mirar eso y que podamos empezar a proponer también basándonos en los ejemplos que están haciendo. Ya hoy muchas organizaciones que están haciendo esfuerzos en esto, y qué bueno tener presentes para que aprendamos y para que miremos cómo también nos hacemos trabajo colaborativo para fortalecer las acciones que estamos implementando. Entonces, ya vimos esta primera parte que es una primera mirada a qué estamos hablando cuando estamos hablando de género y por qué es importante.
Y ahora nos vamos a ir a otra parte mucho más pequeñita, que es de lo que les estaba mostrando del tema, que es, por ejemplo, comprender qué son esas violencias basadas en género. Hay mucha definición sobre esto, pero vamos a verlas también en unas grandes categorías. Esas grandes categorías está, por ejemplo, la violencia física, que es la que más fácil podemos identificar, y quiero hacer un énfasis acá, y es, por ejemplo, cuando estamos hablando de esto, me parece importante que no nos quedemos en el género solamente como algo binario. Y yo supongo que ustedes ya lo han venido trabajando porque me contaron pues que han venido con diferentes personas que han ido explorando este tema, porque siento que muchas veces cuando hablamos de esto, si bien es importante resaltar que muchas de estas brechas, una gran cantidad de las brechas se concentran en las mujeres, también es importante que podamos abrir un poco la mirada a todo lo que nos habla en género, en las categorías, porque eso también nos va a permitir comprender un poco más allá cuáles son las problemáticas que se están generando y por qué se están generando y también qué intervenciones hacer. Estábamos hablando entonces entre estas violencias basadas en género de la violencia física, que es la que más fácil identificamos, que son cualquier acto que cause un daño físico o lesiones a una persona debido a su género. La violencia sexual, todos los actos sexuales que sean coercitivos, no deseados. Aquí hay una cosa que es súper importante en todo esto, y es que, como les decía ahorita, ha habido un debate, es un debate constante. Antes estaba hablando y lo van a encontrar en la normatividad mucho en relación con el consentimiento, pero yo quiero hacer énfasis en algo. No siempre que hay consentimiento hay deseo, ¿sí? Entonces vamos a hablar también de la importancia, y es uno de los aportes que nos han hecho las personas que han estado trabajando esto, de la importancia de mirar más allá del consentimiento del deseo, porque yo puedo consentir cosas con las que yo realmente no quiero vivir o que no quiero estar, pero porque tengo una coerción de alguna manera, porque me están presionando, porque tengo alguna dependencia económica, porque estoy bajo alguna amenaza, porque si no acepto, entonces me van a quitar mi trabajo, porque diferentes situaciones. Entonces, pasemos, evolucionemos un poquito como esa mirada del consentimiento, que no la vamos a encontrar en la normatividad, a la del deseo, porque desde ahí también vamos a poder saber un poco mejor de qué estamos hablando cuando estamos hablando de violencias sexuales, y cómo podríamos también prevenir que eso no suceda. Entonces se incluyen abuso sexual, acoso, explotación sexual, tocamientos, actos de tipo sexual que vayan en contra del consentimiento de la víctima o del deseo, como les estaba diciendo. Violencia psicológica o emocional. Esta, yo creo que es uno de los grandes retos para las personas que trabajan en derecho, bueno, para todos los que trabajamos en género, pero en específico para quienes están defendiendo a las víctimas, porque es una de las más difíciles de demostrar, es porque es más sutil. Entonces, por ejemplo, están los daños psicológicos y emocionales a la persona debido a su género. ¿Qué puede incluir esto? Puede incluir insultos, humillaciones, intimidación, amenazas, control coercitivo, manipulación emocional, imposición de estereotipos, degradación y comentarios ofensivos y sexistas, entre otros. Otros tipos de violencia. Está también, aquí por ejemplo, aquí se me dañó la diapositiva, pero hay otros tipos de violencia como por ejemplo la económica. Entonces está cuando impiden tener acceso al control de tu economía. Una de esas violencias económicas es cuando, un ejemplo de ello, cuando hay un abandono paterno a los hijos e hijas, o se empieza a presionar a las mujeres para que si tú no continúas conmigo, entonces yo no voy a responder por los niños, y te toca a ti sola. Historias que hemos visto mucho en la prensa de que entonces el gran empresario se separa de la señora y entonces la empieza a presionar para que si vuelva con él, o la empieza a humillar en relación con el sostenimiento de los hijos, o cuando se empieza a trabajar estaban ahí en la muestra, y es que, por ejemplo, nosotros no podíamos manejar nuestras propiedades. Está también la violencia política, que es
en posición de estereotipos y de acciones que incluso no solamente van desde el estereotipo, sino incluso a matar, a silenciar, a hacer un montón de acciones para impedir la participación efectiva y política de las mujeres y de las personas diversas en relación con su género en escenarios de toma de decisiones. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Ahora, entonces, pasamos de esas primeras categorías, entonces ya teníamos una parte que es qué son esas violencias basadas en género, pero también por qué estamos hablando de violencias basadas en género y acoso sexual. Acá es importante algo y es que no todas los acosos sexuales son violencias basadas en género, pero el acoso sexual en nuestra normatividad es importante que vamos a abordar de una manera que sea muy clara y además que esté muy articulada con la normatividad. Supongo que ustedes ya saben que tenemos una nueva ley, que es la Ley 2365 del 2024. Esta sale en junio, a finales de junio del 2024, y esta ley tiene unos antecedentes. Yo les recomiendo que se lean el convenio 190 de la OIT, porque ese convenio es el que nos va a dar un poco más de claridad de dónde viene esto y cuáles son las cosas que se están acogiendo para el país. El país lo había acogido desde el año 2023 y lo que hace esta ley es poner una normatividad alrededor de esto, reglamentarlo para el país alrededor, pero entonces les recomiendo siempre que se lean este convenio y que se lean la ley. Aquí hay varias cosas que tiene esta ley que son muy importantes tener en cuenta. Yo voy a resaltar algunas de ellas porque también cada importancia se le da de acuerdo al contexto. Pero, por ejemplo, miren la definición de acoso como quedó. Todo acto de persecución, hostigamiento o asedio de carácter o connotación sexual, lasciva o libidinosa que se manifieste por relaciones de poder, de orden. Miren acá, vertical u horizontal. O sea, no solamente se puede dar de cualquiera de estas formas. Medidas por la edad, el sexo, el género, la orientación e identidad sexual, miren la amplitud que coge, la posición laboral, social o económica. Y aquí hay este énfasis porque esto es una de las grandes aportes que hace esta ley y es que dice que se dé una o varias veces en contra de la persona en el contexto laboral. Entonces, aquí hay varias cosas. Una es que ya nosotros teníamos una definición de acoso sexual en la que se estaba inicialmente se estaba diciendo, cuando empezamos como con toda esa normatividad, se decía que se tenía que demostrar que era un asunto repetitivo, porque muchas veces también estaba relacionada con lo que se estaba trabajando en la ley de acoso laboral. Pero resulta que gracias a toda esta contribución que se ha hecho de forma también de conocimiento y de las experiencias que se han dado sobre esto, se puede decir que no siempre un acoso sexual va a ser porque se dé varias veces, porque a veces un solo acto basta para incluirse como acoso sexual. Entonces, eso es uno de los grandes aportes de la ley. Hay otra ahí que en el contexto normativo nuestro es muy importante tener en cuenta, que es la ley 1257 del 2008, porque aquí se establecen esas medidas para garantizar la prevención y la atención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Aquí, por ejemplo, cuando ustedes estaban viendo, y por eso les hacía énfasis en como en las categorías que se estaban teniendo en cuenta: sexo, género, edad, orientación sexual, identidad sexual, posición laboral, social, económica. Hay unos asuntos a los que la ley les hace un refuerzo y son esas vulnerabilidades que son mucho más dadas en nuestros contextos, que es una de esas, por ejemplo, la violencia contra las mujeres. Entonces, es importante mirar este acoso sexual en relación con la categoría de violencias basadas en género y de violencias contra las mujeres para poder mirar cuáles son también esos agravantes y esas otras normatividades que nos acompañan y que refuerzan lo que estamos haciendo aquí. En la ley 1482 del 2011 se penaliza el acoso sexual en el ámbito laboral y se imponen unas sanciones a quienes incurran en este tipo de conductas. Entonces, aquí es importante tener en cuenta todo este contexto, porque este contexto también nos va a permitir
mirar cuáles son como las formas en las que vamos a hacer esas interpretaciones, esas correctas aplicaciones de los protocolos. Yo aquí lo que estoy haciendo es inicialmente mostrarles como un panorama, pero ahorita les voy a mostrar también cuáles serían entonces esos contenidos que considero que deberían ser importantes para esto y algunos ejemplos. Aquí, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la ley que les estaba hablando ahorita de el acoso sexual y de la ley desde el 2006, es importante que se tengan en cuenta algunas conductas que son consideradas de acoso sexual y eso se lo van a encontrar ustedes. A ver, por ejemplo, les recomiendo que se lean. El año pasado, el 8 de marzo, sale una directiva presidencial y en esa directiva presidencial se establece cuáles son los protocolos de prevención y atención de violencias basadas en género y acoso sexual que se van a tener en cuenta para las entidades públicas del país. O sea, en este momento todas, aunque no lo hayan creado por sí mismas, tienen su protocolo, es importante que lo consulten y que lo puedan mirar. Ese protocolo está alineado con lo que les estaba diciendo del convenio 190 de la OIT. Entonces, entre esas conductas consideradas de acoso sexual que se van a encontrar aquí, que se van a encontrar en diferentes documentos que han salido sobre esto y protocolos que han salido en el país, están, por ejemplo, el contacto físico no deseado y deliberado o acercamiento innecesario con connotaciones sexuales, están invitaciones o presiones para concretar citas o encuentros sexuales no consentidos, comunicaciones o envío de mensajes por medio físico o virtual de carácter sexual, está usar y mostrar imágenes, videos, películas, revistas, gráficos, viñetas, fotografías, dibujos de contenido sexualmente explícito o sugestivo, la difusión de rumores, orientaciones, prácticas privadas de orden sexual de las personas, también todas como esas estigmatizaciones, esos corrillos que se hacen alrededor de las personas diversas sexualmente, de todo, en todo sentido. Preguntar sobre historias, fantasías y preferencias sexuales. Eh, Obligar a la realización de actividades que no competen a sus funciones o a otras medidas disciplinarias por rechazar proposiciones de carácter sexual. Esto sucede mucho y es que empiezan unos primeros coqueteos, unos primeros acercamientos y cuando la persona no acepta, entonces empieza a hacer medidas en contra de la persona como ponerla, hacerla quedar más tarde, empezar ya un acoso sexual, un acoso laboral basado en no haber aceptado esos favores sexuales. Hay agresiones físicas, cuando hay agresiones físicas de carácter sexual, obviamente, mostrar partes genitales directamente o por videos a los colaboradores de la organización, el chantaje sexual, es decir, ese condicionamiento que se hace de acceso al empleo o a la condición de empleo o del mantenimiento del empleo, a la aceptación de que la persona, pues, a la aceptación por la persona denunciante de un favor de contenido sexual, aunque la amenaza explícita o implícita de ese consentimiento no se llega a cumplir de forma efectiva. La observación clandestina de personas en lugares reservados como los baños, la realización de descalificaciones públicas y reiteradas sobre una persona y su trabajo en función de su sexo, su orientación sexual y su identidad de género. Estas son solamente algunas, pero hay unos listados mucho más amplios. Yo les invito a que los puedan mirar porque me parece que es importante también. A ver, esto es algo que lastimosamente está muy naturalizado todavía, que incluso me ha pasado muchas veces cuando llego ya a difundir los protocolos o hablar de este tema, a la mayor inquietud que se presenta en las personas es, y entonces, ¿qué es y qué no es acoso? Y entonces es que yo no estoy de acuerdo, o es que yo estaba acostumbrado a hacer eso y a mí no me parece, o es que si a la persona no le molesta, entonces ¿qué? Pero a los demás sí les molesta. Hay un montón de inquietudes que se generan acá. Entonces, a mí sí me parece que una de las cosas que son importantes en el momento de hacer este tipo de trabajos es que podamos comprender que de todas maneras es un tema contra cultura y en ese sentido necesitamos hacer todo un proceso de formación, de sensibilización y de comprender de qué estamos hablando de una forma lo más claro posible, pero también con ejemplos. Entonces, este tipo de listados que les puse ahí con ejemplos son mucho más amplios, están en los protocolos y qué bueno que los tengamos muy presentes y que los podamos ir difundiendo para que se pueda ir identificando qué es y qué no es el acoso y de esa manera
permitir un poco también que la gente se pueda tranquilizar con lo que estamos trabajando. De todas maneras, hay algo acá también y es que esto siempre va a ser incómodo, como lo hablemos. Y va a ser incómodo por muchas razones. A una persona que está pasando un acoso sexual, pues no le va a gustar darse cuenta de que lo está pasando. Muchas veces son cosas que estaban normalizadas y que no las había identificado como tal, solamente había sentido la incomodidad, pero cuando se le nombra, pues obviamente se va a sentir incómoda. Quien está ejerciendo el acoso también va a tener esa incomodidad de saber que no lo puede hacer y que además esto es un delito y que entonces va a tener unas consecuencias. Y eso genera muchos temores, muchos miedos y muchos movimientos en las personas. Entonces es importante tener eso presente para el momento en el que lo estamos trabajando, saber que de todas maneras, como lo hagamos, va a generar incomodidad, pero qué bueno promover conversaciones lo más francas posibles, lo más tranquilas posibles, de manera que podamos identificar también cómo las personas están pensando y qué tipo de aportes podemos hacer ahí en el proceso formativo para que esto se pueda dar de una forma más efectiva. Hay muchas recomendaciones de normatividad a tener en cuenta. Yo les traje algunas de ellas. Por ejemplo, obviamente la ley 2365 del 2024. Esta ley aplica para las instituciones de educación superior, técnica, laboral y también para las empresas privadas, para las organizaciones privadas. Está, como les decía, para las entidades públicas la directiva presidencial que salió el año pasado, entonces ahí estarían públicas, privadas, educación superior. Está también la ley que prohíbe la discriminación por motivos de raza, sexo, color, o sea, que empecemos a mirar también esa otra normatividad que está ahí nutriendo esta conversación y la forma en la que vamos a interpretar la norma para poder saber cómo lo hacemos. Hay algo aquí que es muy importante, en la ley 906 del 2004, el artículo 67, habla del deber de denunciar, y es decir, que toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante que las organizaciones no se queden con el conocimiento de estas problemáticas y de estas denuncias y se las queden para sí solas, porque muchas veces lo que ha estado pasando es que se enteran de las cosas ya, por ejemplo, hace una denuncia en una institución fuera de la empresa o de la organización, entonces ya hay unas consecuencias para quienes guardaron el silencio. Entonces es importante que eso se tenga en cuenta, además porque es también un asunto ético de la forma como se están asumiendo este tipo de problemáticas y de las acciones efectivas que estamos haciendo para atenderlas y para prevenirlas. En relación, por ejemplo, con la ley 2365, les decía que es importante que le den una mirada, que se la puedan estudiar, pero les voy a resaltar algunas cosas que me parecieron importantes. Y es, por ejemplo, cuando hay el conocimiento de una situación de acoso, una denuncia de acoso, que una de las cosas que pide esta ley es que la organización se encargue de hacer una campaña educativa con todas las personas que están en la organización para que puedan saber cuáles son las formas de prevenir y de atender y de esa manera está muy orientada como a la prevención, pero también al restablecimiento como de ese clima laboral, que es importante que esté claro en el sentido de cómo se está teniendo un compromiso real de la organización con este tipo de problemáticas y cómo las está atendiendo. Que este tipo de rutas se puedan estar compartiendo constantemente e invitando a las personas a hacer las denuncias en su momento. La ley 1257 del 2008, ustedes ya la conocen, es de la que previene, sanciona y erradica la violencia y la discriminación contra las mujeres. La 1482 del 2011, que tiene el objeto de prevenir y sancionar la discriminación por razones de raza. El memorando 21851, que tiene las directrices y lineamientos para garantizar el cumplimiento de normas laborales. La 1761 del 2015, el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres. Bueno, hay mucho contenido acá que yo les recomiendo que puedan revisar. También
entiendo, muchas personas no tienen de pronto, no todas tienen la claridad de cuál es el marco normativo que puede estar ahí y algunas lo que les pasa es que quisieran hacer este tipo de protocolos, pero se sienten bloqueadas porque no saben por dónde empezar. Entonces yo les voy a hacer unas recomendaciones de cuáles serían esos contenidos básicos que deben tener los protocolos y también de cómo podría ser, por ejemplo, si yo no sé mucho de esto y lo quiero hacer y no tengo de pronto quien me apoye, cómo lo podría hacer. Entonces, es importante que los protocolos puedan tener, obviamente, muy claro cuál es el objetivo. En ese ámbito de aplicación, por ejemplo, cuando estamos hablando en el ámbito de aplicación, lo pueden mirar en la ley 2365, pero también en el convenio 190 de la OIT. Ahí hay algo de ese ámbito de aplicación que me parece muy importante resaltar, y es que de esa manera se puede saber hasta dónde llega esto, qué tanta aplicación tiene. Hay algo ahí que me parece también yo lo he disfrutado mucho, honestamente. Les cuento que, por ejemplo, me leí la sentencia del BBVA. En esa sentencia se está contando que resulta que había una salida de una empresa a unos juegos deportivos en otra ciudad y el momento en que ellos estaban ya tomando cerveza en una finca, en una piscina, pues las personas que trabajaban en esa empresa con otras de otras empresas, llega un momento en el que un grupo de compañeros le empieza a dar a una chica menor de edad pues, menor que ellos licor. Y llega un momento en el que ella incluso pierde como el sentido de lo que está haciendo y ellos aprovechan y abusan de ella. Resulta que BBVA decide despedir a uno al que estaba pues ejerciendo este tipo de violencias porque él incluso tenía una situación de superioridad en relación con ella y los compañeros alrededor denunciaron lo que él hizo. Y resulta que él pone una denuncia diciendo que lo habían vulnerado el debido proceso, que eso además en la empresa no tenía claro que eso no se podía hacer, que eso no era cierto y que necesitaba que le devolvieran su derecho al trabajo. Y inicialmente él gana la tutela y lo restablece. Y cuando ya se pone a mirar la corte saca una sentencia en la que dice que le da la razón al BBVA por haberlo despedido. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque aquí hay varias cosas importantes. Una de esas es que cuando estamos hablando de este ámbito de aplicación, tengamos en cuenta que también necesitamos modificar los manuales sean de convivencia, de los reglamentos, los lineamientos éticos, como los estemos llamando en cada una de las organizaciones, que todo eso no quede integrado solamente en el protocolo, sino que puedan estar en los contratos que se menciona en la ley 2365, esa importancia de que quede claro en los contratos que se está acogiendo esta normatividad y cuáles son los alineamientos, pero que también lo podamos mirar en esos documentos que son rectores de las organizaciones para que quede claro eso. Entonces, se le da la razón a la organización. Una de las cosas que se debatía era que en ese sentido, pues no tendría que haberse dado la razón, que porque ellos no estaban en la empresa, no estaban en un espacio de la empresa, ni siquiera estaban en tiempo laboral, pero resulta que tenían una relación laboral y estaban en una actividad en relación con la empresa, así no fuera directamente las labores que ellos estaban ejerciendo ahí. Esa sentencia incluso supe que fue laureada, yo les recomiendo que se la lean, es bastante aportante para comprender un poco mejor todo el alcance que esto tiene y esos ámbitos de aplicación. Entonces, en esos ámbitos está que no solamente están los lugares de trabajo o que no solamente son el lugar donde se paga al empleado para que esté, incluso las formas en las que esta ley lo está reconociendo también es que aquí entran las personas independientes de tipo de contratación. Pueden ser personas que estén empleadas, pueden ser contratistas, pueden ser pasantes, pueden ser practicantes. Es decir, miremos esos alcances que tiene y esos ámbitos de aplicación, ya sería hasta dónde se puede tener en cuenta esto.
tipos de violencias basadas en género. Aquí es importante que estos documentos también queden como documentos que sean fáciles de consulta, porque no podemos asumir que todas las personas saben esto y que vamos a estar siempre ahí para explicarles. Entonces, qué bueno dejar un documento que sea lo más claro posible para que cualquier persona que lo pueda leer pueda saber cómo aplicar esto y qué cosas tener en cuenta para su correcta aplicación. Entonces, en ese sentido, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de violencias basadas en género y de qué estamos hablando cuando hablamos de acoso sexual. Ya les ponía ahí las definiciones. Esos principios de actuación. ¿Quiénes son el público objetivo destinatarios de este protocolo? Las modalidades de acoso sexual, lo que les explicaba ahorita, está por ejemplo lo horizontal, lo vertical, las relaciones de poder, pero están también las formas en las que eso se puede dar. ¿Cuáles son esas circunstancias agravantes? Entre esas circunstancias agravantes, por ejemplo, la ley, una de las cosas que dice es cuando hay unas relaciones de poder. Entonces, en esas relaciones de poder es importante que se tenga en cuenta que una de las cosas que se puede hacer ahí es que no es un requisito que la persona haya pasado, como en el caso del acoso laboral, que está el comité de convivencia, que entonces si no pasa por el comité de convivencia no puedes llevarlo, por ejemplo, a otra entidad que revise esto, no, se puede ir y poner la denuncia directamente y se puede seguir el proceso en la empresa sin que una cosa afecte a la otra. Eso es importante tenerlo en cuenta. Derechos de las personas que están alrededor de eso, entonces los derechos de las personas que son testigos, derechos de las personas que están siendo acusadas, todo el tema del debido proceso, pero también los derechos de las víctimas o posibles víctimas. Están la ruta de atención interna, entonces, si esto pasa, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los medios de comunicación? ¿Cómo vamos a hacerle esas denuncias? ¿Se pueden hacer? ¿Cuáles son? Si lo vamos a poner por internet, si lo vamos a poner por teléfono, si lo vamos a poner en formatos. Todo eso tiene que quedar súper claro y les recomiendo que sean diversas para que no se limite la forma de hacer la denuncia a que si yo no tengo internet o no tengo un teléfono, entonces no lo puedo hacer. Es diversificar eso. Hay una recomendación también y es que es importante que esto lo atiendan mesas de prevención y atención de violencias basadas en género y acoso sexual, porque es importante que esto se pueda tener en cuenta en relación con que muchas veces los comités de convivencia van cambiando las personas y es importante que quienes atiendan estos casos tengan un conocimiento de qué se está haciendo, de por qué se está haciendo, de cuál es esa formación también que se debe tener para tomar las decisiones necesarias y acertadas en relación con eso. ¿Cuáles son esas rutas de atención externa? No siempre las violencias que nos denuncian van a ser violencias que podamos atender directamente, sino que, por ejemplo, me puede pasar que yo estoy aprendiendo sobre esto y me doy cuenta que a mi vecina lo que le está pasando es una violencia. Entonces, ¿yo qué debería hacer ahí? Qué bueno que también tengamos esa responsabilidad de poder decir, mira, entonces está, por ejemplo, la línea 155, en Medellín está la 123, está una página que se llama Ellas Libres de Violencia, donde aparecen todas las rutas de atención de los diferentes tipos. Y así, o sea, que también podamos favorecer que las personas puedan tener un conocimiento y que cuando se excede también del alcance que tenemos como organización, las personas puedan saber cuáles son sus derechos y cuáles son las atenciones que pueden tener en apoyo con otras instituciones que están alrededor. Y por último, y no menos importante, lo que les decía ahorita, todas las que son medidas de prevención y de sensibilización, porque no nos ganamos nada con tener normas y con tener leyes y con tener todo esto si no prevenimos, si no evaluamos qué nos está pasando, por qué nos está pasando y qué podemos hacer para que esto no se repita, porque como les decía, esto es un asunto contra cultura y hacer un asunto contra cultura es un asunto que hay que tener mucha paciencia, que es estar repitiendo, que es estar enseñando, estar capacitando y estar promoviendo la reflexión frente a esto de diferentes maneras, con diferentes estrategias de comunicación. Aquí es importante que esto también, hay una cosa acá, y es que esto no debería ser nunca, jamás, cuando se trabaja en género en una organización, que sea una responsabilidad solo de uno de los grupos, por ejemplo, que generalmente se le da o a bienestar o a talento humano,
sino que sea algo en lo que todas las partes de la organización tengan una contribución y una forma de hacer eso, teniendo en cuenta las dinámicas de trabajo que tenemos, es también mirar en esos planes anuales que hacemos y en esos indicadores a los que estamos apuntando, cómo cada uno de los equipos va apuntando a ese cumplimiento para que no se pierdan las funciones y para que no se queden muy como en, ay, sí, lo voy a hacer como un extra. Eso no puede pasar. Entonces, esas son como las recomendaciones que yo les traje para tener en cuenta en estos protocolos y ya supongo que damos espacio entonces para las preguntas, Stephanie. Sí, muchísimas gracias, Diana, porque creo que todos coincidimos en que todas estas herramientas que nos has dado, toda esta información, pues nos da de manera más clara, más cercana, cómo poder acceder a los protocolos de prevención, cómo formularlos. Bueno, el chat está lleno de preguntas, tenemos dos manitos levantadas, entonces si quieres damos paso a pues a quienes han levantado la mano y luego voy leyéndote las preguntas en el chat. Solo recordarles que la asistencia está a través del chat, por favor diligéncienla para su certificado de participación, pero además también para tener el registro de sus correos y seguirlos invitando a todas las cátedras. Entonces le doy la palabra a Beatriz. No te Tienes el escuchamos. micrófono apagado. Que no sé qué está pasando con el Ahora computador sí, acá. Hola. ahora sí te ¿Cómo escuchamos. por ejemplo, se me va la imagen, pero bueno, yo estoy acá, no veo. Bueno, yo soy la fundadora de una fundación, valga la redundancia, que se llama Soy Femenina No Débil y trabajo en la igualdad, en la equidad. Mi propósito es primero la fraternidad entre las mujeres, el respeto y el rescate de aquellos historias de valor de hombres y por ende las dos cosas, pues el trabajo en equipo. La organización lleva 2 años, acabo de venir de México, de ser una ponencia en México de la fundación. Y a mí me preocupa mucho, doctoras, porque nosotros hablamos mucho de la igualdad, de la equidad, de las mujeres, pues la violencia que ejercen hacia las mujeres, eh, incluso las mismas mujeres, por eso es el tema mío de la fraternidad. Pero también me preocupa algo, es que no existe de pronto una ruta para el apoyo hacia los hombres. Alrededor de la fundación he tenido muchos casos que trabajan, que están siendo ellos violentados y que desafortunadamente las leyes están pues a favor de las mujeres. Yo soy mujer, por supuesto, soy casada, gracias a Dios, tengo un solo hijo. Y la verdad a mí me preocupa que mi hijo no tenga las garantías para que pues el día de mañana él se pueda defender. Como te digo, alrededor de mi caso, alrededor de la fundación he tenido casos pues muy preocupantes de acosos de mujeres hacia hombres en todos los temas, en violencia económica, por ejemplo. Incluso anoche tuve un caso de ese, acoso hasta sexual, acoso político, y se vienen toda esa clase de violencias que para los hombres es mínima. Yo sé que el tema de la paridad, pues estamos muy lejos y de la igualdad, pero sí es necesario que nosotros también hagamos esa cultura ciudadana y esa participación en que los hombres mostremos las cosas buenas que hacen los hombres. Me preocupa de nuevo, les reitero, este tema de las leyes que van en contra de los hombres. Entonces, cómo pueden las campañas de concientización abordar la violencia de género desde la perspectiva inclusiva que reconozca a los hombres también como víctimas? ¿Sí? Esa es como más o menos la pregunta que quiero que por favor, además que mi propósito dentro de la fundación es empezar a hablar bien de los hombres. Muchos hombres, existen muchos hombres que trabajan en la igualdad y la equidad. Y si, como dices tú, si nosotros normalizamos, porque no sé si a usted le pasa, pero a muchas personas que le he preguntado, les pasa que ya uno ve las noticias
de violencia la violaron, el acoso, ya uno pasa el canal, pasa la noticia, ya se normalizó eso, ya no nos importa qué esté pasando, ¿me entiendes? O sea, por más concientización, capacitaciones que hagamos, yo creo, considero y con todo el respeto de mi ignorancia, estoy aprendiendo de todas ustedes las expertas, es que deberíamos hablar también de cosas positivas, porque estamos normalizando todo el tiempo cosas negativas y también los hombres tienen muchísimos problemas en contra, las mujeres en contra de los hombres y que han sido muchas veces víctimas y víctimas fuertísimas. Tengo, como te digo, casos con respecto a eso. Entonces, yo creería que nosotros en el tema de las capacitaciones también deberíamos incluir a los hombres como víctimas. Gracias, Doc. Te pregunto, ¿cuál va a ser la metodología? ¿Voy respondiendo cada una o cómo lo hacen normalmente? Sí, si quieres, sí, porque hay varias preguntas también en el chat, entonces si quieres, como ellos dos levantaron su mano y luego leemos las del chat y ahí sí, si quieres vas respondiendo como de Listo. pronto agrupadas. Sí, bueno, con lo que decías, Beatriz, llama la atención porque justamente creo que fue ayer que hice una publicación sobre eso en la página en la que estaba resaltando ese tipo de acosos. En estos días me escribía una de las personas que sigue la página y me estaba diciendo que a su pareja que es militar le estaba viendo un acoso en su trabajo por parte de su jefe o de una compañera que era mujer y lo que él estaba buscando ayuda de su entorno y estaba diciendo que pues ya le había dicho a ella que no quería nada con ella y ella seguía insistiendo. Entonces, uno de sus compañeros le decía, pero ¿de qué estás hablando y por qué insistes en esto si entonces aprovecha, sea macho? Y ahí, entonces es tan importante resaltar el por qué, lo que les decía ahorita, que parte de la prevención es también la formación. Es que es una idea machista y ese es el problema, por eso les mostraba esa balancita desequilibrada. Es una idea machista que, por ejemplo, los hombres por ser hombres siempre tienen que querer o que los hombres tienen que ser heterosexuales, ¿cierto? Entonces, por eso, este tipo de discursos está tan introyectado en nuestra cultura que es tan importante poderlo trabajar. Una de las recomendaciones que yo les hago para esto es que, bueno, aquí es súper claro, la ley y lo está hablando, y por eso les hacía la diferenciación, recordemos ahorita, entre lo que es el acoso sexual, que no necesariamente todos los acosos sexuales son violencias basadas en género, pero los acosos sexuales son delitos y son para todas las personas. Todas las personas que estén viviendo esto lo pueden denunciar, tienen los mismos derechos aquí y es importante que puedan saber que hay unos recursos que pueden utilizar para esto. Es decir, incluso lo pueden poner en la misma organización y en este caso de este militar, si por ejemplo su propia organización no le hace caso, él puede ir y ponerlo a las instituciones que lo pueden apoyar, por ejemplo una fiscalía. Entonces, es importante que eso se tenga en cuenta para que la forma en la que lo estamos asumiendo también un poco, a ver, y mucho de lo que pasa con esto es que, y ya es bastante frecuente que me sucede, que hablamos de género y de todas maneras, como por todas las ideas, la forma en la que nos hemos formado, es como si siempre habláramos solamente de mujeres. Y no, por eso es tan importante poder entender esta categoría de esa forma amplia en la que les estaba mostrando ahorita, que igual de aquí hay mucha tela por cortar, esto es mucho lo que podemos trabajar, pero es importante tener en cuenta que cuando hablamos de género también, por ejemplo, podríamos promover en las organizaciones que hayan esos grupos en los que se trabajen todo el tema de masculinidades. Por eso también es tan importante que promovamos, ¿se acuerdan de esa balancita que les ponía acá, por ejemplo, el desconocimiento de la paternidad? Hay empresas, hay organizaciones que promueven esa presencia de los padres la crianza de los hijos, que promueven permisos para que vayan y los lleven al colegio, que promueven que haya un acompañamiento de psicología cuando están teniendo a sus hijos e hijas. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes sabían que, por ejemplo, existe la depresión también postparto en los hombres.
Entonces, Sí. hay un montón de cosas ahí que muchas veces no se están reconociendo, que es importante tener en cuenta y que por eso una de las estrategias podría ser trabajar no solamente en grupos conjuntos, sino por separado, tanto hombres con el tema de masculinidades, las mujeres también, las cosas que están pasando ellas, los grupos LGBT en específico en relación con identidades de género, que sea importante también que se pueda tener eso en cuenta y que podamos mirar cómo podemos en esa conversación, en esas polifonías, poder construir espacios más que sean más equitativos para todas las personas. Gracias, Doc. Continuamos con Dylan. Muy buenos días para todas. Tengo pues unas preguntas con respecto, pues yo había hablado acerca de los hombres, ¿no? Entonces las escribí porque casi no tengo memoria. Y es, ¿cuál es la diferencia entre ser delicado con una mujer y subestimar sus capacidades? Porque hablamos del machismo cuando suponíamos que ciertas labores eran para los hombres y a los hombres se les pagaba mucho más. Hasta inclusive hay senadoras que hacen proyectos de ley para que haya cierta equidad en el área laboral a la hora de pagarles su salario a las mujeres, ¿no? En las empresas. Pero mi pregunta está radicada en que si la productividad de las mujeres en las empresas o en los trabajos no es proporcional a la de un hombre, ¿por qué se les debería pagar eh, igual? Y es que esta pregunta no está basada en el machismo, sino que creo que está basada en la realidad. Porque si nosotros hablamos de igualdad, esta es una pregunta que se la han hecho muchas personas, no solo yo. Si hablamos de igualdad de género, entonces creo que hubieran muchas mujeres haciendo los trabajos pesados de los hombres, o si hablamos de igualdad de género, creo que en el área laboral deberíamos ser igual de delicados y de delicades con los hombres que con las mujeres, ¿no? Entonces, creo que este tema de género es muy complejo porque hay voces a favor y voces en contra. En mi caso, yo estoy neutro en ese sentido porque no sé qué pensar. Esa es mi pregunta. Lo que tú dices, Dylan, me recuerda a una práctica de Argos. Fue una de las empresas que estuve asesorando con el proyecto que les conté. Y resulta que ellos tenían un reto. Pues ustedes saben que Argos, el sector de la construcción, es un sector fuerte, con fuerza, con un entorno que es complejo. Y entonces ellos tenían en la mayoría de conductores que eran los que estaban encargados de conducir unos tanques, que eran los que llevaban el cemento. Y resulta que para levantar las tapas de eso eran súper pesadas. Y ellos querían tener más mujeres que estuvieran conduciendo ese tipo de carros. Pero entonces cuando las iban a poner a conducir, pues las mujeres no habían, muchas de ellas no tenían desarrollada esa fuerza por más que se les enseñara a conducir el camión. Y cuando se ponen a analizar con la ARL y quiénes eran los que estaban ahí, pues se dieron cuenta que tenían personas que se estaban enfermando, hombres que se estaban enfermando porque estaban levantando esa tapa pesada. Y entonces, una de las estrategias que implementaron fue hacer un sistema automático para que esa tapa no la tuvieran que hacer tanta fuerza para levantarla y la pudieran levantar por igual todos. Pues eso no solamente favoreció que estuvieran más mujeres trabajando en esto, sino también que los hombres que estaban trabajando ahí no se enfermaran. Y es que hay una cosa acá que es importante resaltar, y es que cuando nos vamos a ver en temas de productividad, por ejemplo, una de las
de los estudios, y por eso les decía ahorita el tema de la importancia de las cifras. Mírense los estudios que ha hecho, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, porque se ha demostrado que cuando se ponen, por ejemplo, mujeres en cargos de liderazgo, eso aumenta la productividad de las empresas. Creo que es un 13%, si no estoy mal. Entonces, ahí yo pienso que lo que también tenemos que tener en cuenta es de qué estamos hablando en temas de productividad y también por qué estamos hablando de brechas salariales. Cuando nosotros hablamos de brechas salariales, estamos diciendo que en el mundo, en este momento, la brecha salarial está alrededor de un 21%. ¿En qué consiste la brecha salarial? En que se le paga menos a las mujeres por ser mujeres, por el mismo cargo, por la misma formación, por el mismo tiempo de experiencia. Entonces, ahí es importante tener en cuenta eso. Hay otra cosa que es importante tener en cuenta, y es que se ha demostrado, contrario a lo que muchas personas piensan en la sociedad, y es que cuando hay más mujeres en los espacios de trabajo, la productividad aumenta. Otra cosa que tiene que ver con esto también es que además, si nosotros pudiéramos, y ese estudio que les mostraba ahorita del PNUD y la Unión Europea del 2021, les recomiendo que lo miren porque uno de los resultados de ese estudio dice que el Producto Interno Bruto de los países podría aumentar significativamente si las mujeres entraran en igualdad de condiciones en el mercado laboral. Eso impulsaría la economía de los países. Entonces nosotros también lo que necesitamos hacer es mirar desde dónde estamos pensando que las mujeres tienen menos productividad, porque incluso si nos vamos a ver, otra de las razones por las que eso no es real es que hay un concepto que se llama la doble y triple jornada laboral. Y entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres se levantan, atienden a las familias, despachan a los hijos e hijas, a los esposos para ir al trabajo, ellas van, cumplen con su jornada laboral y después cuando vuelven siguen trabajando. Entonces también cuánto del trabajo de las mujeres que se hace se asume como simplemente amor, pero es trabajo no pago y es un trabajo que ellas muchas veces han hecho. ¿Cuántas de nuestras abuelas se quedaron sin pensión y se quedaron sin un sostenimiento económico después de todo el tiempo que trabajaron? Incluso puede ser tu mamá o las personas que tú conoces, las mujeres que tú conoces, que pudieron estar toda la vida al servicio nuestro. Y lo que por eso me parece tan importante y tan lindo lo que dice Silvia Federici, y es que el trabajo doméstico no produce cosas, no produce objetos, pero produce seres humanos. Y esos seres humanos que son los que sostienen la economía. Entonces, ahí hay una contribución económica que es importante y que es importante reconocer porque gracias a que no la estamos reconociendo, es que en este momento en el mundo la pobreza está concentrada específicamente en las mujeres. Entonces, qué bueno que hayas puesto el tema y qué bueno que lo podamos seguir reflexionando porque es bueno contrastar eso con las cifras que nos van mostrando también las organizaciones. ¿Quién seguiría, Stephanie? Bueno, es que tenemos hartas preguntas en el chat y Sí. algunos comentarios que quisiera leer. Bueno, PSI CCA dice, claro, la equidad entre sexos, géneros es la base del respeto en la construcción de la sociedad y convivencia. Fabiola Moreno nos dice, excelente abordaje, me gustaría en las próximas sesiones, si hay posibilidad de tratar el tema de cómo abordar las violencias basadas en géneros en entornos escolares con menores de 14 años y mayores de 14. Yo quisiera de pronto no dejar esto como una próxima sesión, sino si de pronto tienes algún elemento que se pueda aplicar, tenerlo en Sí, cuenta en este espacio. sí, bueno, hay varios contenidos que les recomiendo que puedan mirar en mi página. Yo he venido trabajando esto incluso con personas que hay una experiencia ahí, hay una serie de un proceso formativo que hicimos con docentes de Perú que quedó abierto para todo el mundo para que lo puedan ver, porque ellos justamente estaban preguntando, bueno, ¿y cómo hacemos para implementar enfoque de género en nuestro colegio, con niños, niñas, con adolescentes? Entonces ahí les recomiendo que lo miren, está en el canal de YouTube, pero entonces para quienes no alcancen a mirarlo, les recomiendo varias cosas. Uno, está todo un contenido de coeducación en enfoque de género. Les recomiendo, por ejemplo, que se busquen cuentos que sirvan para esta educación. Están, por ejemplo, cuentos para niñas rebeldes. Hay varios tomos de ese libro que es muy bello y que les va a permitir ya a partir de cuentos enseñar cómo se hacen. Hay actividades que se pueden hacer, hay juegos, con tarjetas y cosas. Busquen así contenido de coeducación
incluso si me escriben, yo tengo algún contenido ahí que he ido compartiendo en PDFs que les puedo compartir también. Están cuentos para niñas a favor de las niñas. Este me parece precioso, se lo van a encontrar incluso con el contenido gratuito en YouTube, en diferentes canales, hay gente que los narra, hay gente incluso que tiene sus dibujos. ¿Qué es importante acá? Hay que mirar con los niños y niñas las edades en las que están, cómo se están, también es importante, hay una estrategia que me pareció muy ganadora en este tema, es mirar, observar los juegos que ellos tienen, porque cuando ellos están jugando, están replicando también qué está pasando en sus casas. Y poder entender eso es poder saber hacia dónde deberíamos dirigir las estrategias de formación que tenemos. Entonces, si yo estoy viendo, por ejemplo, que hay preguntas, ahí es importante todo el tema de la educación sexual, de una educación sexual, además que no sea coercitiva y que no sea desde la estigmatización, sino que se puede hablar de la diversidad. Y hay un montón de contenido para hablar de diversidad, para hablar de equidad, para hablar de autocuidado, de amor propio, de aceptación, de inclusión. Están entre esas hay una cosa que me estoy acordando acá, que podría ser útil también, que son las películas, y son películas para todas las edades. Con las chicas, con las adolescentes, está una película que se llama La sonrisa de la Mona Lisa. Búsquensela, está en diferentes plataformas. Esa película, por ejemplo, sirve mucho para trabajar todo el tema de los estereotipos, del proyecto de vida, de cuáles son las aspiraciones que ellas tienen y desde dónde las están construyendo. Que les puedan poner también referentes de mujeres que ellas puedan seguir como que sean importantes para ellas, a las que les gustan los deportes, cuáles son esas mujeres que están haciendo los deportes, a las personas LGBT, a las personas trans, que les puedan poner también esos referentes y que les puedan saber que pueden tener ahí personas con las que pueden tener un acercamiento y un camino al cual tener como algo que les pueda inspirar para hacer. Está también todos los trabajos que se hacen en las mesas colaborativas. Por ejemplo, acérquense a las secretarías de las mujeres, acérquense a las secretarías de inclusión y de niñez, porque estas muchas veces tienen programas que hacen trabajos articulados. Yo, por ejemplo, he participado en muchas de ellas, en las que se hacen trabajos articulados para hacer formación a docentes, para hacer seguimiento a protocolos, para mirar cómo se pueden apoyar entre instituciones para hacer las charlas y los procesos formativos. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer frente a esto. Yo les recomiendo que se busquen esos recursos que ya están ahí, que son gratuitos, y que escriban, por ejemplo, yo lo que haría si estuviera aquí de un colegio sería escribir a la Secretaría de las Mujeres: tengo ese interés, estoy haciendo esto, estas son las edades que tengo, ¿en qué me puede contribuir la Secretaría? Muchas veces te pueden mandar a una persona que sepa de esto y que te pueda ayudar a formar, no solamente a docentes, sino a estudiantes. Están estrategias de artes, están estrategias de intervención en las escuelas. Hay incluso libros que han sacado en la Secretaría de las Mujeres. Yo trabajé varios años en Medellín y sacaron una cartilla de resultados de todo lo que estaban haciendo de intervención en escuelas y en colegios. Entonces, hay material, hay mucho. Y si quieren me pueden escribir y con mucho gusto les comparto lo que yo tengo. Muchas gracias. Bueno, varios comentarios como preguntándonos si les puedes repetir el nombre de la página de la ONU que recomendaste y de la sentencia. Así. Y si está, bueno, no estoy muy segura de esta pregunta, dice, ¿puedes ampliar el punto 10? ¿A qué se refiere con acoso sexual patrimonio natural? Y ya pasaríamos a las manos que están levantadas. No, eso fue un error de digitación. No debía estar ahí la palabra de patrimonio natural, porque era otra organización para la que estaba hablando alguna vez, entonces fue simplemente un error, discúlpenme. Bueno, también nos dicen que si puedes compartir la presentación y dónde ubicarte. Yo pienso que este es un momento para la página de estudios de género que se encuentra en las diferentes redes sociales. Sí, bueno, yo les estoy copiando acá en el chat donde me pueden contactar. Está mi correo, que es dianaduquem15@gmail.com.
me pueden encontrar en Instagram, y en Twitter y en TikTok como @estudios de género AL, y en Facebook como con estudios de género. Es facebook.com/estudios de género. La página se llama Estudios de Género en América Latina. Ahí lo que yo hago es compartir con este conocimiento que voy adquiriendo, respondiendo preguntas, haciendo videos para responder a esas preguntas, promover la equidad de género. Entonces, y está para todos los niveles. Hay gente que está apenas acercándose y que está aprendiendo cosas, y hay gente que tiene mucho conocimiento y con la que también incluso hago conversaciones. Y ahí se van a encontrar otro live que hice recientemente con una profesora de la Universidad de Antioquia, Sara Fernández, que es una mujer muy tesa que ha trabajado todo el tema de género en las instituciones de educación superior, y con Patricia Fernández, Patricia Martínez, que es una abogada experta en defensa de los derechos de las mujeres, que tiene mucha experiencia en esto, y estuvimos conversando de protocolos. Entonces, si de pronto también les queda alguna duda, ahí pueden encontrar más contenido. Listo. Bueno, hay varias manos levantadas, entonces como me aparece acá el orden, es Sandra Julieta Fonseca, luego Kevin, Néstor y Claudia. ¿Te parece los escuchamos todos o quieres cada uno ir respondiendo? ¿Cómo Como prefieres? quieran, como prefieran. Bueno, si quieren de a uno para no confundir Listo, las respuestas. listo. Sandra, Sandra Julieta, Sí, buenos listo. días, ¿me escuchan bien? Buenos días, sí, Sandra. Sí. Bueno, me excuso primero que todo porque no puedo prender cámaras, tengo unas fallas en internet y si prendo la cámara dejo de verlas, dejo de escucharlas. Entonces, Tranquilo. bueno, en primer lugar quiero presentarme, no conocía a la profe Stephanie, creo que trabajamos en la misma escuela, me parece, yo llevo pocos días en la universidad, tal vez 3, 4 semanitas en la universidad. Yo soy abogada, soy especialista en derecho de familia, en Derecho Comercial y magíster en Derecho Mercantil. Mi vida profesional la he desarrollado básicamente en temas de derecho de familia. Y tengo una preocupación inmensa por este tema de género, de familia, en fin. Y me animé a hablar porque escuché a Beatriz ahorita en su intervención. Es la primera vez que asisto a esta convocatoria, a estas charlas. Y tengo 20 años de experiencia litigando y dándome cuenta de cantidades de vulneraciones y violaciones de parte de las instituciones a la familia, a la mujer, a los niños y a los hombres. Entonces, miren, yo tengo 3 casos concretos. Una tutela que le gané a un colegio respecto de un tema de género por una niña, de muchísimos casos. A mí alguna vez me invitaron a Perú a hablar sobre temas de género. Y ¿saben qué fue mi charla? Fue una compilación de sentencias donde era inimaginable que una mujer fuera a pedir ayuda a una comisaría de familia y saliera ella con medida de protección en favor de su agresor. Entonces, casos como esos que yo he tenido en mis manos y que he manejado a lo largo de mi vida profesional, tengo compilaciones y esa fue mi charla ese día. Hoy quiero poner aquí de presente 3 casos concretos. Un colegio en el que se le hace bullying a una niña por su aspecto físico. Oiga, gorda, pelota, usted sirve es para patearla, no sé, cosas así. Los papás se dirigieron al colegio, no hubo respuestas, acudieron a mí, se hizo un tema del colegio, un comité de convivencia y el tema fue que entonces la niña ya se defendió también con palabras y la sancionada fue la niña. La sancionada fue la niña. Entonces, nosotros nos fuimos, ya los papás me buscaron a mí, ya nos fuimos a instancias jurídicas y la sancionaron y la suspendieron por la discusión que tuvo con el niño y demás. Y nosotros vinimos a demostrar a través de una vía, primero no pueden violentarle el derecho a la educación a la niña porque se está pagando su derecho a la educación y la víctima de violencia fue ella. ¿Cuál fue la sanción para la niña? Suspenderla para unos días de clase y además que ella le hiciera al colegio una especie de ruta púrpura, es decir, que ella le estableciera en compañía de los papás al colegio, porque como había sido la víctima, pues que ella tenía que promover cómo se iban a manejar este tipo de casos en el colegio. Situación que a todas luces va contra la ley, contra la dignidad, revictimizando a la niña de todas las maneras. Entonces, proceso que fue ganado a través de una tutela.
Segundo caso, hablando del tema de Beatriz, un caso contra un papá. Tengo varios casos contra papás, pero este es muy especial. Es un papá que ha tenido su hija desde que nació, se ha hecho cargo de la niña y ha sido víctima de todo tipo de violencia institucional. Entonces la mamá lo denuncia en la fiscalía, en las comisarías, etcétera, en los juzgados, en todas partes, y la niña es supremamente feliz con su papá. Y la señora trabaja en la fiscalía, tiene poder, etcétera, etcétera. Entonces usa todo ese poder que tiene para acosarlo judicialmente. Él tiene que atender audiencias aquí, audiencias allí, etcétera, etcétera. Llevamos 5 años peleando la custodia de esa niña. 5 años. Y no ha sido posible. Yo pienso que las cosas van bien, pero es impresionante cómo a un hombre, por ser hombre, se le acosa de esa manera y no pasa nada. Tres, muchos casos que conozco de mujeres que acuden a las comisarías de familia, un caso en especial en el que ella fue porque no soportaba ya el acoso nocturno que no era su pareja, lo tenía viviendo en otra pieza. Y entonces ella puso la situación de conocimiento de la comisaría, es una médico muy importante, muy reconocida en Tunja, y entonces ella no acudía por vergüenza. Se animó y la comisaria de familia, muy amiga del marido de ella, le decía, ¿usted tiene pruebas de que la acosa por la noche? Pues tenga pruebas, si no tiene pruebas, ¿aquí de qué le sirve? Por Dios, por Dios. Entonces estaba hasta el testimonio de su hija chiquita que veía como, discúlpenme la expresión, burdamente le refregaba objetos en sus partes, incluso delante de la niña, y ella decía, eso yo no lo soporto, no lo soporto, no me gusta ver a mi mamá en esas situaciones. Entonces, fíjense cómo dice y cómo no fue tenido en cuenta el testimonio de la niña y de ella, y es la pelea institucional. Entonces, a mí me conocen mucho por el tema de que si a mí me toca pelear con la institución, lo voy a hacer por la defensa de los derechos, más que del hombre, la mujer, es la defensa de la justicia, la defensa de los derechos. Entonces, mi inquietud y mi crítica profunda va hacia el desconocimiento de las personas que tienen a cargo la administración de justicia frente a este tipo de situaciones de género. Entonces llega la mujer vuelta nada, golpeada, la han groseriado, la han tratado mal y en la comisaría encuentra mala cara, maltrato, trato despectivo, humillante, frases como las siguientes. ¿Usted sabía con quién se estaba metiendo? Usted normalizó la violencia. Eso es revictimizar a una persona. Entonces hay una preocupación más allá importante que nosotros estemos en este evento, pero más allá de eso, el desconocimiento de toda esta y falta de capacitación de las instituciones que se encargan de revictimizar a todas estas personas que acuden a estos servicios. Entonces, falla gravísima del Estado la falta de capacitación en temas de género. Muchísimas gracias. Ay, Sandra, eso que dices me parece, te entiendo mucho, yo también lo he vivido y lo he vivido desde los dos escenarios. O sea, yo recibo muchas comunicaciones por la página y por esa misma razón sé de muchos casos así como los que me estás contando, y también de la lucha constante que hay con las instituciones. Y también estuve en el otro escenario en el que ya estaba, por ejemplo, trabajando en la Secretaría de las Mujeres, capacitando personal que hacía estas atenciones y era muy complejo lograr como, a ver, hay muchas personas que están comprometidas y que tienen la mejor disposición, pero también hay muchas otras que lastimosamente no tienen la formación, que cuando hay una formación hay una fuga de conocimientos por los cambios de personas que están atendiendo, porque muchas veces esto se sigue, y por eso yo les hacía ese énfasis ahorita, esto no se puede seguir asumiendo como un asunto como si fuera que somos muy buena gente o somos filantrópicos. Pues muy bonito, pero es que esto es algo que tiene mucho más peso que un asunto de ser buenas personas. Tiene pesos económicos, tiene pesos políticos, pesos jurídicos, tiene razones de fondo para que lo tomemos muy en serio y para que lo podamos hacer. Y lastimosamente eso no está a ese nivel todavía. Incluso, por ejemplo, un error tan grande como que una carrera administrativa en una entidad pública en relación con asuntos de género la pueda tener un liderazgo cualquier persona, aunque no tenga conocimientos de enfoque de género, simplemente porque la ascendieron al cargo. Entonces, eso pasa mucho.
es un reto súper grande, entiendo esa frustración, la he sentido de todas las maneras, incluso también cuando se quiere hacer las cosas y las mismas personas que están viviendo las violencias no las quieren seguir, o cuando se está implementando, que creo que también les va a pasar a muchas de las personas que están acá, cuando ya están implementando los procesos y están defendiendo a las víctimas, cómo terminan siendo victimizadas también y se terminan siendo perseguidas. Y cuántas veces todo esto que es como, ya lo que está pasando mucho es como que se convierte de, ay, sí, todos estamos comprometidos, la equidad de género, la inclusión social, a la hora de aplicarla realmente y de ver que tenemos que hacer cambios y que tenemos que asumir responsabilidades, entonces ya las instituciones muchas veces no lo quieren hacer, ya no quieren asumir esa incomodidad de moverse y de tomar las decisiones que tienen que tomar. Pero sigamos haciéndolo, porque es necesario, no tenemos otro camino. Bueno, le damos la palabra a Kevin. El chat se sigue moviendo mucho. Estamos tratando pues, de responder. Hay muchas preguntas que pueden ir y revisar también en las grabaciones que tenemos de las diferentes sesiones de la Cátedra de Género. Les dejé la playlist que tenemos también para que puedan acceder a esos espacios en donde en algunos momentos hemos profundizado más sobre el tema de género, no solo lo que estamos hablando hoy, protocolo, sino ya desde el concepto como tal. Entonces, allí pueden también revisar pues otras opiniones. Les recuerdo, por favor, diligenciar la asistencia y bueno, Kevin, tienes la palabra. Muy buenos días a todos, bendiciones. Doctora, gracias por este espacio y darnos la oportunidad de estar en tan buena temática. Con respecto a todo la situación de los escenarios de violencia al que muchas comunidades han estado sometidas, e inclusive que por la cuestión de los grupos al margen de la ley, todas esas situaciones, los desplazamientos forzados y eso. Hay una frase muy bonita que dijo la doctora ahorita, que es revictimizar, pero en este caso, eh, por los casos muy pequeños, o no lo puedo llamar pequeños, sino caso aislado, pero cuando se trata de violencia, cualquier tipo de violencia es un caso aislado, ya sea económica, psicológica, bueno, en fin. Total que hay una frase que maneja el gobierno en su programa, perdón y olvido. ¿Qué, qué connotación le han dado ustedes a esta frase con relación a las víctimas? Bueno, pues yo pienso que ahí el tema de perdón y olvido, a ver, primero que todo, ahí es importante que se pueda revisar, y les recomiendo, ya que estamos hablando de esto, que se puedan revisar todas las cosas que han salido alrededor del conflicto armado y de cuáles han sido las voces de esa construcción del proceso de paz alrededor del enfoque de género. Entre esas, por ejemplo, están las comisiones de la verdad. Qué bueno que se las escuchen, que miren cuál es el contenido que ha salido ahí y que nos ha enseñado ese contenido. Están también libros que han salido sobre esto, porque a mí se me parece muy importante que haya memoria. Y parte de esa memoria es reconocer lo que ha pasado en el país, cómo ha pasado, y en relación más que todo con un proceso de sanación, para poder sanar lo que ha pasado, para poder hacer algo con eso, necesitamos escucharnos, necesitamos comprender qué pasó, por qué pasó y qué podemos hacer con eso, cómo nos vamos a construir alrededor de eso. A mí me encanta, y yo hice parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres del país. Yo no sé si ustedes conocen esta organización que nace justamente en relación con el conflicto armado, porque lo que hace es decir, necesitamos acompañarnos y acompañar a las comunidades y acompañar a las mujeres que están viviendo la guerra de una forma tan cruenta. Y eso no es un asunto de bandos, porque y a mí me gusta por eso un libro que saca Patricia Lara, que se llama Las mujeres en la guerra, porque que hace es contar cuál ha sido la experiencia de las esposas, de los militares, de las madres, de los paramilitares, de las guerrilleras, de todos los bandos. Y ahí lo que nos hace entender es que independiente de cuál sea el bando,
el punto es que todas las personas han sufrido la guerra, que ha sido algo demasiado destructivo para el país y que necesitamos poder asumirla desde una forma que nos permita comprendernos, que nos permita asimilar qué ha pasado y qué vamos a hacer con eso, cómo nos vamos a sanar. Parte de sanarnos es escucharnos. Y para poder perdonar y para poder continuar, necesitamos la verdad. Y por eso es tan importante todo el tema de la verdad, de la justicia, de la reparación, del reconocimiento, de la memoria, de dejarlo ahí, de hacerle, de no esconderlo, porque no puede solamente, cuando se trata cuando se dice olvido, yo no creo que sea un olvido de lo que pasó, sino más bien como lo interpreto más como un asunto de poder recordar sin que eso nos lleve a querer continuar, a querer perpetuar el conflicto armado y la guerra y lo que ha pasado. Pero sí les recomiendo mucho que se escuchen las reflexiones que han salido de las organizaciones alrededor de esto, como la Ruta Pacífica de las Mujeres, porque creo que hay un contenido muy valioso que nos puede enriquecer mucho. Bueno, voy a darme acá un espacio en el chat. Sonia Vázquez dice, hay un capítulo interesante que deberíamos hablar de violencia institucional. Desde la Unión de Ciudadanas hicimos un podcast que se los podemos compartir. Catalina dice, reconocimiento, reparación, no repetición. El perdón y el olvido no existen. Bueno, Javier Bergaño, Néstor, no sé cuál estaba primero, perdón. Bueno, Néstor, Javier, el que quiera hablar primero. Néstor, si quieres empiezas. Listo, Gracias, Néstor. profe Estef. Pido disculpas porque pues, digamos, acá donde me encuentro no puedo habilitar la cámara, entonces pues de antemano les pido disculpas por ese tema. Pues no, digamos como que me siento como de pronto afortunado de poder participar en estos espacios porque creo que, digamos, son muy importantes. Nuestra sociedad, así a muchos no les parezca aún, es una sociedad demasiado, demasiado machista. Inclusive las mismas mujeres tienen un pensamiento en cierto modo machista, digamos, en aceptar ciertas conductas por parte de los hombres que, pues, que claramente son machistas. El hecho de golpear a las mujeres, el hecho de, así suene chistoso de pronto para algunos, pero el hecho de ponerle los cachos, de ser infiel, eso es parte de ese machismo. O sea, está socialmente aceptado que un hombre sea infiel, pero si la mujer lo hace, ya ahí tiene una connotación un poco más delicada. Todo eso es reflejo de nuestro machismo, el tema de los feminicidios es algo que me impacta muchísimo en nuestra sociedad porque refleja todavía esa falta en muchos hombres de entender que las mujeres no son objetos, no son cosas, no son posesiones, son compañeros, es otra persona, es otro individuo al cual merece todo nuestro respeto. Yo en este momento pues soy papá de una niña y como que eso me ha hecho como que entender mucho más a fondo que pues que las mujeres merecen mucho más respeto, o sea, es igualar, de pronto lo que decía el compañero hace un rato del tema económico, creo que pues con todo respeto no está bien enfocado porque pues hoy en día lo que genera la productividad no es la fuerza, no es un obrero puede tener mucha más fuerza que un ingeniero, pero el ingeniero puede ganar dos o tres o cinco veces más de lo que gana un obrero, entonces no es la fuerza sino el intelecto, la capacidad de analizar, el conocimiento, lo que te puede brindar mayor productividad. Hay estudios, muchos económicos, de que los países, o sea, nosotros trabajamos más, digamos, nosotros me refiero a estos países de Latinoamérica, trabajamos más, madrugamos más, hacemos muchas más actividades, pero somos menos productivos. ¿Por qué? Porque esos otros países del primer mundo pues están tecnificados, tienen otro tipo de tecnologías, de capacitaciones, su formación desde pequeños pues les da muchas más virtudes, muchas más cualidades para que sean más productivos. Entonces, la productividad no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la fuerza. Eh, y creo que pues
como les decía, sí es importante estos espacios, sobre todo en edades más tempranas, para que los niños y las niñas entiendan pues que esto no es un tema de que ahí como que alguien se inventó de que yo me llamo ahora ella o ella, bueno, no sé, esas acepciones pues son muy respetables, pero respetarla a la otra persona por el simple hecho de ser persona, de ser un ser humano. Una mujer tiene iguales o muchas más capacidades en muchos sentidos. No soy como tanto del creer o del pensar que por ser mujer tiene, digamos, el tema de la política, por ejemplo, ¿no? Que si es mujer, entonces es un poco más honesta que el hombre, pues eso es muy discutible. Hay mujeres también que son deshonestas y, bueno, eso es otro tema, pero sí me parece importante como dilucidar, como abordar ese tipo de temas, sobre todo para los hombres, porque hay una barrera que tiene que ver mucho con la religiosidad, con ese tema patriarcal que viene desde hace siglos tal vez, que toca ir empezando para mejorar nuestras sociedades, como a ir dejando atrás y a ir entendiendo que eso no está bien. Básicamente era como el aporte que quería realizar y pues felicitar a la señorita Diana, muy interesante su charla. Gracias, Néstor. Ahí lo que estás diciendo me parece importante hacer un énfasis en algo que estás comentando, y es que cuando les mostraba ahorita el tema del contenido de género, estábamos hablando de que es una categoría política. Y por eso es tan importante lo que Néstor estaba diciendo, en el sentido de que puede haber hombres machistas y puede haber mujeres hembristas, porque esto no es algo que sea inherente a una persona u otra, sino que es un tema cultural. Entonces, al ser cultural, está en nuestra mente, en la forma en la que nos hemos educado, en la forma en la que nos hemos empezado a ver desde nuestra formación, desde cómo hemos construido la identidad alrededor del género, y de las relaciones de poder que tenemos ahí. Entonces, efectivamente, puede haber mujeres que sean hembristas y que sean perpetuadoras de este tipo de relaciones, y también hombres que lo sean, y eso no pasa ni por ser hombres ni por ser mujeres, sino porque somos seres humanos y estamos inmersos en esta cultura. Muchas gracias por resaltarlo. ¿Quién continúa? Javier, y, perdona, recordarles que está el registro de asistencia para que por favor lo diligencien. Gracias. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo especial a la profe Stephanie, a quien por interno, digamos, en privado le había dicho que me sentía muy orgulloso de cómo esta cátedra se venía consolidando, más de 100 personas conectadas casi que sesión a sesión, y creo que estos reconocimientos también hay que hacerlos públicos y bueno, agradecerle a la profe Stephanie el trabajo, pero también yo creo que a todas las personas que se han venido conectando y hemos venido creando como una comunidad crítica frente a estos temas de género, así que pues celebro mucho la vigencia de este espacio. Y por supuesto, pues agradecerle también mucho a Diana por sus intervenciones y por la apertura que tiene a la discusión y a conciliar puntos, digamos, diversos de cómo estamos leyendo el tema. Yo quisiera simplemente amplificar como un comentario que había dejado en el chat, porque para mí creo que es importante poderlo ampliar, digamos, o proponer como esta perspectiva en la discusión. Y es que veo, pues, con mucho, digamos, interés también que hay una preocupación especial por las violencias que padecemos los hombres, ¿cierto? Por cómo este sistema de sexo-género no solamente es asimétrico, sino que genera afectaciones generalizadas para hombres, mujeres, para las diversidades sexuales y de género. Y creo que esa preocupación es muy válida, pero debo confesar que a mí me preocupa un poco cuando ya las equiparamos y las nivelamos y consideramos que son iguales, porque eso nos conduce también a un discurso que es peligroso, ¿no? Y es, si a las mujeres las maltratan y a los hombres también los maltratan en la casa, pues entonces como que estamos a la par, ¿cierto? Y eso como que también creo que diluye el debate y lo simplifica de una manera que yo creo que es delicada. Y ahí me gustaría también como señalar o invitar a recordar que esas violencias no son proporcionales en materia de género. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de las violencias intrafamiliares, estamos hablando de cerca de un 85% de las víctimas son mujeres, y eso nos tiene que invitar a un análisis y a una focalización diferencial. Insisto, me parece riesgoso eso de decir, pues es que es de lado y lado. No es tan de lado y lado.
si hay unas violencias contra las mujeres institucionalizadas, sistemáticas, que requieren un abordaje y una dimensión que vale tener en cuenta. Cuando hablamos de los feminicidios, no estamos hablando ni siquiera de un escenario par a la situación y a las violencias que padecemos los hombres. Por supuesto, los hombres somos víctimas de muchas formas de violencia, la gran mayoría de los homicidios ocurren contra los hombres, eso no está en discusión, pero a las mujeres las matan por ser mujeres y las están matando los hombres. No podemos decir que hay una violencia hembrista que está acabando con los hombres en toda la ciudad, que tenemos miedo a salir a la calle porque hay una mujer en la esquina que nos quiere matar y nos está persiguiendo. Yo creo que ahí es donde hay que mirar las proporcionalidades y reconocer la importancia de seguir hablando en el marco de las violencias de género, de las violencias contra las mujeres y contra las niñas. En ciudades, creo, Diana, está en Medellín, ¿cierto? En ciudades como Medellín, que se han institucionalizado como lugares casi que internacionales para el abuso contra las niñas, ¿cierto? Contra la explotación sexual contra las niñas. Y eso nos tiene que hacer muchas preguntas y nos tiene que seguir situando como en la lógica de reivindicar como la discusión que tenemos y el enfoque preferencial que tenemos hacia las violencias que padecen las mujeres. Y por supuesto para los hombres creo que hay un trabajo muy grande por hacer. Creo que justamente las organizaciones de mujeres, la movilización feminista nos ha enseñado cómo las mujeres organizadas han creado conciencia frente a esas problemáticas y han empezado a incidir en ellas. Yo creo que eso de cargarle al feminismo, a los estudios de género, ay, es que no se preocupan por nosotros los hombres, es que los hombres también estamos sufriendo. Yo creo que sí nos han dado unas bases muy interesantes para entender que el patriarcado no es tan privilegiante para los hombres como pareciera, que ahí podemos tener una posición crítica frente a ese sistema de sexo-género, pero yo creo que los hombres también como colectivo tenemos que empezar a crear esa conciencia y a movilizarnos en torno a las formas de ejercer nuestra masculinidad, de convivir con las mujeres, de convivir en la ciudad, de cómo nos relacionamos entre nosotros y a partir de esa autoconciencia ir empezando a invitar de manera colectiva a tener cambios y a luchar contra las violencias que padecemos los hombres. Pero eso, digamos, es una discusión que es válida, que es muy legítima, pero que yo insisto, no nos puede diluir del todo, digamos, la preocupación por las violencias que ocurren contra las mujeres y contra las niñas en países como Colombia. Entonces quería como hacer como esa intervención que ya la había dejado como enunciada un poco en el comentario del chat, pero que creía pues importante ampliarla y pues darla a conocer pues también para quienes quieran profundizar en ese debate, como tener esa perspectiva un poco más complejizante de cómo podemos estar leyendo las violencias contra las mujeres y las violencias contra los hombres. Era esa intervención, Diana, y de verdad pues agradecerte nuevamente por acompañarnos y por las reflexiones que nos has propuesto. Pues la agradecida soy yo, la verdad me parece muy reconfortante tu intervención, me parece súper necesaria, porque sí es algo que está muy generalizado en diferentes espacios y la verdad es que estoy acostumbrada a esa inquietud, esa incomodidad, porque también lo entiendo de alguna manera como desde dónde se da. O sea, muchas veces hay una inquietud cuando se habla de esto porque dicen, bueno, entonces es que a los hombres también nos violentan. Y hay algo ahí que es un asunto muy pedagógico y es entender eso que estábamos hablando y es que el hecho de que se esté resaltando, por ejemplo, cuando se dice, es que ¿por qué cuando se está hablando de violencias no se resalta también lo positivo? Sí, hay que resaltar lo positivo, obviamente, pero es importante que cuando hablemos de violencias lo hagamos de una forma clara, lo hagamos con cifras, que podamos nombrar eso que es incómodo, que nos mueve, que nos hace sentir de pronto no tan cómodos y tan felices, pero que necesitamos hablar porque necesitamos resolver. El poder tener la oportunidad de decir, por ejemplo, yo no sé si ustedes alcanzaron a ver el caso de Giselle Pelicot en Francia, que fue una mujer que fue violada por su esposo, él la drogaba y la ponía mientras ella estaba inconsciente para que otros hombres abusaran de ella y resulta que se pusieron a analizar este caso cuando sale a la luz pública, ella decide que salga a la luz pública y una de las cosas que pasa ahí es que la gente empieza a cuestionar, bueno, ¿cómo así esa frase de no todos los hombres
se empezó a poner muy fuerte. Es que no todos los hombres violentan, es que no todos los, pero entonces, por ejemplo, ¿por qué más allá de la incomodidad que sentimos con eso, que por eso me parece tan importante tu llamado, por qué no nos sentamos a reconocer de forma franca qué nos está pasando? Porque es que si nos ponemos a mirar en el caso de ella, por ejemplo, te decía que de 10 hombres, 7 habían aceptado violarle y los 3 que no habían aceptado no habían denunciado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo ahí les recomiendo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Rita Segato, habla sobre esto porque a mí me parece que sí es importante revisar todo el tema de las masculinidades, de que lo podamos, nos incomoda, listo, qué bueno que nos incomoda, entonces trabajémoslo. Miren, por ejemplo, esta frase que dice, el mandato de la masculinidad es un mandato de dominación. Un masculino tiene que construir su potencia y espectacularizarla a los ojos de otros. Y eso también explica el por qué se dan este tipo de violencias y cómo se dan. Otra que dice, los hombres deben entrar en las luchas contra el patriarcado, pero no deben hacerlo por nosotras y para protegernos del sufrimiento que ya la violencia de género nos inflige, sino por ellos mismos, para liberarse del mandato de la masculinidad, que incluso los puede llevar a la muerte. ¿A cuántos también todo ese mandato de la masculinidad los ha terminado matando, los ha terminado eliminando como personas? Los ha terminado haciendo que se nieguen a sí mismos, que se nieguen sus sentimientos, que nieguen sus vulnerabilidades, que puedan anularse de tantas maneras, incluso su propia sexualidad. ¿Cuántos han decidido que no son hombres porque entonces son homosexuales y porque no pueden cumplir con esos mandatos sociales? Entonces, a mí me parece que más allá de esa, de pronto, yo lo veo muy normal, honestamente, como esa forma de prevenirse y de defenderse y de decir, no, es que yo también, bueno, entonces ya que lo estamos haciendo, aprovechemos, reflexionemos y construyamos una masculinidad que sea más sana. Qué bueno que ustedes se puedan pensar, que se conversar, que lo conversen con sus amigos, que se hagan grupos también de autoconciencia, el que puedan construir masculinidades que les liberen de todo este tipo de situaciones que también son tan desgastantes y tan anulantes para ustedes como seres humanos y como hombres, y que miren cómo lo pueden construir y cómo pueden apoyar para que todo lo que estamos hablando aquí se pueda hacer de una forma más justa, más equitativa, porque finalmente a eso vamos, a un mundo que sea grato de vivir. En estos días estaba escuchando eso de Sara, que me parecía muy bonito y era una vida que merezca ser vivida. Y esa la necesitamos construir en conjunto. Luis, ¿continúas tú? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muy bien. Pues en primer lugar, felicitarla. Muy clara, muy diáfana, muy agradable además escucharla. Mi nombre es Luis Alberto Triana, soy egresado unadista del programa de filosofía. Estudié y me gradué en contexto de encierro. Soy una persona privada de la libertad y actualmente pertenezco a la Escuela de Ciencias Jurídicas. Acabo de empezar a estudiar Derecho. ¿Por qué digo esto? Porque este contexto es importante aclararlo por la pregunta que quiero hacerle, más que pregunta es la invitación, y es si su organización tiene estudios de género en establecimientos penitenciarios, con personas privadas de la libertad, donde hay victimarios, donde hay víctimas y donde hay, digamos, todo un microcosmos donde se presentan estas violencias de género. Pero como estos son lugares, unos lugares donde normalmente nos ponen aquí y nos olvidan, pasan más invisibilizadas que en la sociedad, digamos, habitual a la que estamos acostumbrados. Y básicamente es eso, si hay algún tipo, digamos, de estudios que tenga, o si han desarrollado estudios en algún establecimiento, conoce de otros establecimientos de otros países, y qué resultados hay, obviamente. Luis, yo particularmente no tengo estudios que haya hecho en establecimientos carcelarios, pero sí, ya que estábamos hablando de Rita Segato, ay, yo le recomiendo tanto leérsela porque ella hace un estudio sobre cuál es la razón, por ejemplo, de las violencias sexuales, de dónde viene eso. Y ella con otras personas hacen una investigación en establecimientos carcelarios
con personas, con hombres específicamente que habían ejercido violencias sexuales en contra de las mujeres y estaba analizando por qué se dan esas violencias sexuales, cuál es el contenido de eso. Porque como muchas veces como sociedad decimos es que es porque es deseo y porque los hombres no se pueden controlar, ella lo que hace es como hacer un análisis a partir de los estudios y de las entrevistas que hacen esos centros carcelarios para analizar dónde se da. Y aquí les tengo una partecita de esa investigación que me gusta mucho, que dice, la expresión violencia sexual confunde, pues aunque la agresión se ejerce por medios sexuales, la finalidad de la misma no es de orden sexual, sino del orden del poder. No se trata de agresiones originadas en la pulsión libidinal, traducida en deseo de satisfacción sexual, sino de la libido que orienta aquí al poder y a un mandato de pares y cofrades masculinos que exige una prueba de pertenencia al grupo. A mí me parece muy significativo lo que ella hace porque se pone a analizar a partir de esos relatos qué es lo que está pasando y cómo es que se dan, y ya que estamos hablando de protocolos de prevención y atención de violencias, eso también hace parte del por qué podríamos entender que las cifras de violencias contra las mujeres en violencias sexuales, por ejemplo, son tan altas y por qué la mayoría de quienes las ejercen son hombres. Yo, por ejemplo, he aplicado encuestas y estudios en las organizaciones con las que aplico los protocolos, y lo que me encuentro normalmente es que alrededor de un 97% de las víctimas son mujeres, y los hombres, cuando son víctimas, muchas veces los acosos se dan por parte de otro hombre. Pero también, por eso les decía esa parte de la feminización, porque es que no solamente es el ser hombre o mujer, sino es lo masculino y lo femenino como categoría, entra ahí. Entonces, por ejemplo, parte de estos hombres eran hombres homosexuales que feminizaban a otros porque de pronto los veían, por ejemplo, cuando eran menores que ellos o estaban en una posición de poder menor o había una actitud un poco más pasiva. Ese tipo de abusos y de acosos crecían en relación con eso. Entonces, a mí me parece que es importante poder hacer esos análisis y también desde los establecimientos carcelarios que podamos aprender de cómo podemos prevenir, de qué nos está pasando, de cómo podemos aprender de todo lo que nos ha pasado para mirar qué intervenciones deberíamos hacer de una forma más inteligente y mejor estructurada. Sí, básicamente por eso te hacía la pregunta, porque, digamos, de los que conozco, digamos, hay una mina aquí, al menos de testimonios y de personas que pueden estar dispuestas a participar en investigaciones de ese tipo. Así que de pronto, casi que no solo es la pregunta, sino como la invitación a desarrollar una investigación de este tipo en Colombia. Sería muy interesante porque uno ve las cifras y ahorita decías algo, bueno, hay que dialogar, no solamente identificar el problema, sino encontrar las causas raíces. Entonces me parece que aquí puede haber una oportunidad para encontrar causas raíces e intervenirlas. Muchas gracias por... Una oportunidad muy interesante. Muchas gracias, Luis, por Te voy a hacer énfasis contactar en eso. entonces. Claro que sí. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente a Diana por participar en este espacio, por llenarnos de tanta información, por compartir su experiencia. A todos y todas los y las que participaron también por estar aquí, por participar activamente, por sus preguntas en el chat. En esta cátedra hemos explorado lo que significa, cómo se hacen los protocolos de prevención y atención a las violencias, precisamente destacando la importancia de contar con estas herramientas claras y efectivas para prevenir y responder a todas las situaciones de violencia pues, que se van dando en los diferentes lugares en los que estamos, en los que habitamos. También se abordaron las mejores prácticas, perdón, para su implementación y esa necesidad de que esos protocolos también se adapten sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Nuevamente, muchas gracias a todos y a todas por su participación. Seguimos encontrándonos los últimos jueves de cada mes. Siempre les vamos haciendo la invitación a través de los canales institucionales, de las redes sociales, de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD y de las redes sociales de la universidad como tal. También, si a quienes dejaron su correo en la asistencia, les enviamos también invitación.
Nada, recordarles que estamos en este espacio cada jueves el último jueves de cada mes. Y muchísimas gracias, Diana, y a todos por estar acá, a todos y todas por estar acá. Muchas gracias a ustedes, gracias a ti, Stephanie, gracias a todas las personas que trabajan en este proyecto tan hermoso y a todas las que asistieron y participaron. Gracias, gracias. Muchas gracias por la oportunidad y por compartir también sus pensamientos y experiencias. Espero que sigamos en contacto. Por favor, sí, muchas gracias. Vale, chao. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias, hasta luego.